Bueno, muy buenas noches a todos. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más a proyectar y esta serie de charlas que damos semanalmente para asumirles un poquito más de estas gotitas de sabiduría que necesitamos y darle valor agregado a lo que es la profesión, tanto la arquitectura como la ingeniería, que nos acompañan bastantes profesionales, gracias a Dios, a nivel nacional. Ya hoy somos más de 320 arquitectos en el chat. Sabemos que a veces nos acompañan estudiantes, ingenieros, topógrafos de distintas partes del mundo o del país y de antemano muchísimas gracias. En esta ocasión tenemos el privilegio de que nos acompaña el ingeniero en construcción, don Miguel Artavia, con el tema lo que es el pensamiento Lean por medio de las planes para proyectos de diseño y construcción. De antemano, muchísimas gracias, don Miguel, por acompañarnos y apoyarnos esta noche en este tema. Gerardo, es tu espacio y de nuevo buenas noches a todos y muchas gracias. Sí, gracias, Tati. Voy a hacerlo corto porque tenemos poco tiempo con don Miguel. Agradecer a don Miguel su espacio y agradecerle también que nos esté bendiciendo con su charla, porque creo que todo esto es parte del crecimiento que debemos de tener los arquitectos de Costa Rica. Y gracias, don Miguel, porque una vez más los ingenieros nos están apoyando fuertemente en el proyecto de proyectar que es lo que tenemos, que es agregar valor a la vida de los arquitectos de Costa Rica. Gracias, don Miguel, lo dejo con tu charla. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias primero por la oportunidad. Viendo los objetivos, escuchando los objetivos que me contaban ahora del grupo, pues me llena más de complacencia participar y apoyarles. Eh, Como les decía, cuenten conmigo este tipo de actividades, no solo de voluntariado, no solo de apoyo a grupos, de fomentar, pues me gustan. He tenido algunas opciones de hacerlas y, y, y me parece, como también le decía a Gerardo hace un rato, pues ya las, las profesiones que participamos en proyectos de diseño y construcción no podemos vernos aislados, son mucho trabajo en equipo, mucho liderazgo casualmente. Y parte de uno de los conceptos que tiene esta metodología, esta técnica, es la cadena de valor. Y ahora que mencionaba Gerardo, agregarle valor a la profesión, agregarle valor al grupo, casualmente ese es uno de los pensamientos. Yo le quise poner el pensamiento porque después de varios años de estar tratando de entender y de aplicar esto, definitivamente he llegado a una conclusión que esto es una forma de pensar, es una forma de abordar los proyectos, sobre todo en la parte de seguimiento, en la parte de planeación y seguimiento, y, y no necesariamente se hace o se debería hacer apegado al librito, como decimos a veces, sino podemos tener adaptaciones, podemos tener diferentes formas, pero es una forma de pensar que, como vamos a ver durante la charla y en algún momento les voy a indicar cuando podemos intercambiar ahí preguntas y opiniones, voy a avanzar un poco primero. Una de las cosas que más cuesta en este tema es cambiar el pensamiento, cambiar la cultura de los profesionales y de las empresas. Entonces, por esa razón le puse, y yo creo que me quedó muy bien la palabra el pensamiento por medio de. Rápidamente, decirles que yo soy ingeniero en construcción, ahora sacamos la cuenta, 37 años, o sea, egresado del tecnológico y me ha apasionado la gerencia de proyectos, me ha apasionado todo lo que sea administración de proyectos. Yo no, si me hacen la prueba, tal vez me quede en diseño, me quede en otros roles, pero en la parte de gerencia de proyectos siempre me llamó la atención. Y a partir del año 2004 me formé en eso, me especialicé, busqué opciones y he tenido la gran oportunidad de estar con algunos proyectos o empresas que he ido indicando logos como lo son algunos de estas que están acá, algunos a título, digamos, de contratación, otros a nivel de voluntariado, pero siempre detrás mío ha estado la espinita
de lo que es la administración y la gerencia de proyectos. También pertenezco con mucho orgullo al grupo de profesores del Instituto del Tecnológico de Costa Rica en la carrera de Ingeniería en Construcción del año 2005, en la Escuela de Ingeniería en Construcción. Y estando ahí, también participo antes en cursos, ahora más como tutor, como profesor guía, en la maestría de gerencia de proyectos del TEC, que es una maestría bastante interesante, desarrollada, coordinada por 3 carreras, que es Ingeniería en Construcción, Cómputo y Administración de Empresas. Entonces, mucho de lo que les voy a hablar es pues la aplicación y la experiencia en algunos de estos lugares. Esta también intención de estar dentro del tema me ha llevado a participar en grupos como es la Asociación Costarricense de Gerencia de Proyectos, que ha sido un grupo formado similar a ustedes por un grupo de apasionados por la gerencia de proyectos, y la Comisión Paritaria de Gestión de Proyectos del Colegio de Ingenieros, que pues los fines es fomentar. No sé si algunos habrán visto en proyectos o habrán visto en referencias paredes como estas, donde hay algunos papelitos que parece como cuando, bueno, yo no estuve, cuando otros estaban en kinder, pero es increíble, y es parte de lo que vamos a concluir, es increíble el efecto que están bien aplicado, que están provocando estas técnicas con estos famosos papelitos adhesivos que ahora vamos a hablar. ¿De dónde vienen las planes? Como esto lo van a compartir, pues no quise quitar textos de este tamaño y resaltar algunas ideas. Las planes viene de un enfoque, de una metodología que busca mejorar la planificación, el seguimiento y control, pero sobre todo, incrementar la credibilidad en la planificación y tratar de disminuir la incertidumbre. Aquí ya empezamos a entrar en un concepto que es parte del pensamiento Lean, parte del pensamiento hacia las planners, que es disminuir incertidumbre, llegar a la raíz de la causa de a dónde están los problemas que nos están afectando en el logro de los objetivos de un proyecto. Las Planner System significa último planificador. Está muy relacionado, es parte del concepto Lean Construction, en donde principalmente se planea, se hace, se revisa, se corrige y sigue el ciclo de mejora continua. Otra idea que no quería dejar de pasar, y aquí este es el apunte de la clase, como dicen, es la eliminación continua, es la eliminación sistemática, es la identificación fina de aquellos residuos que va dejando la cadena de valor de los procesos, de manera que estos residuos, estas restricciones, estas cosas que me afectan el avance del proyecto, yo las vaya quitando. Y como dice abajo, es quitar las actividades que no me generan valor al producto. Y aquí me voy a tener un momento porque empezamos entonces también a incluir el tema valor. Una de las lecciones aprendidas de la aplicación de las Planner para mí ha sido siempre abordar un proyecto definiendo cuál es la cadena de valor de todo el proyecto, cuál es esa ruta, cuál es ese camino, cuál es esa línea en la que están incluidas todas las partes del proyecto. Y aquí, por la gente que estamos, podemos hablar desde diseño, desde conceptualización, desde preinversión, hasta llegar o pasar por trámites, llegar a los permisos, continuar con la construcción, obra gris, acabados, equipamiento, mobiliario, puesta en marcha, pero toda esa línea que suma todos esos procesos, yo debería tenerla bien clara, identificarla, de manera que voy a estar encima de quitar, cuando esto se active, cuando ese reloj empiece a cronometrar contra el plazo aprobado, de quitar aquello que no me genera valor.
Y aquí vamos dando un, un desvío a evitar la forma tradicional de dar seguimiento a los proyectos. La forma tradicional que muchos de nosotros hemos visto es llegar al proyecto, ver qué se ha hecho, preguntar y tal vez tomar unas decisiones ahí y ya. En otros casos, tener una reunión, tomar acuerdos, decir qué se va a hacer, pero a veces es como muy superficial, muy subjetivo y más bien con esta técnica lo que queremos es comprometer. Lo que queremos es que una vez hecha la revisión, una vez hecha la visita a campo, una vez hecha la reunión, la dinámica que sea, identifiquemos a quiénes son los que se deben de comprometer con la producción de algo o con la liberación de alguna restricción. Y ese paso de comprometer es lo que también a mí me ha llamado mucho la atención, porque es como los que hemos tenido la experiencia de dar clases, es como cuando uno en la clase dice, ¿entendieron? Y a veces hay un silencio o a veces hay un sí. ¿Alguien tiene una duda? A veces silencio, a veces hay no. Pero es diferente a que si Miguel está en la silla adelante y lo llaman y le pregunten algo, es diferente ya cuando yo tomo la acción en el proyecto de llamar a alguien y comprometerlo a que me diga cómo va a eliminar una restricción dentro de esta cadena de valor. Y esa forma de comprometer es lo que ha caracterizado mucho a la técnica de las planas. Ha evolucionado, todo viene, y esto es muy interesante, si a alguien le interesa, le gusta leer de dónde viene esto, es interesante revisar documentos para ver cómo la industria de la manufactura, la industria de las fábricas de vehículos, fueron las que dieron pie a fomentar la filosofía Lean, porque había mucho proceso, había líneas de producción, había responsables en las líneas, había mucho compromiso y alguien, un grupo que ahorita escapo los nombres, alguien empezó a ver cómo esto se podía adaptar a construcción. Y ahí es donde empezó la filosofía Lean y luego ya Lean Construction y luego una de las técnicas que es las planes. Entonces, viene de algo que para mí actualmente, yo digo que no solo tiene todo el sentido, pero que también es una forma de ver los proyectos, que es, para mí los proyectos son como una fábrica, para mí los proyectos uno tiene que seguirlos viendo como un proceso de manufactura, de fabricación, de elaboración de partes. Y cada parte dentro de ese proceso entrega productos. Entonces no escapa a que sean similares a esas fábricas de donde salió. Mediante la eliminación de aquellos procesos, requisitos que no generan valor, vamos a poner atención al producto final siempre. Y aquí hay un enfoque que también es parte del pensamiento Lean, del pensamiento con las Planner, que es cuál es el producto, cuál es el proceso. Cuando nosotros logramos diferenciar, identificar que la cantidad de actividades que yo hago para entregar un diseño o para entregar una construcción o para poner en marcha algo, esa cantidad de trabajo es parte del proceso, es parte del proyecto. Y que el entregable final va a ser el producto. Entonces, también es conveniente que sepamos siempre en los proyectos ubicar cuál es el proceso, cuál es el proyecto y cuál es el producto. Ahora sí, vamos entrando ya en el tema más puro. Hay que ponerle atención a flujos, hay que ponerle atención cuáles son todos los caminos que me están llevando a dar ese producto. Hay flujos de materiales, hay flujos de información, hay flujos de recursos. Tal vez una de las desventajas en la forma tradicional es que muchos nos dedicábamos a ver solamente la obra física, solamente el levantamiento de paredes, solamente la producción de planos, solamente la chorrea de pisos. Hay otros flujos, como lo que es la comunicación e información, como lo que es la llegada de recursos, como lo de los materiales o los insumos, que son importantes en esto.
Y al ponerles mayor enfoque a todos estos flujos, a todos estos procesos, voy tratando de cada vez mejorar y optimizar por medio del pensamiento Lean. Y tengo que tratar de lograr reducciones en costos, ahorros en tiempo, pero sobre todo incremento valor para el cliente. ¿Sí? En la medida en que yo logre evidenciar que mis mejoras están provocando que el proyecto salga más rápido, que el proyecto sea en el costo, pues el cliente va a sentir mayor valor para él. ¿Qué requisitos hay? ¿Cuáles son los enfoques? ¿Cuáles son los propósitos? Y como digo yo a veces, ¿cómo y con qué? Ya aquí no es importante el qué vamos a hacer, sino cómo y con qué lo vamos a hacer. Entonces hay diferentes formas de definir, diseñar la aplicación. Va a ser siempre parte de esta metodología el trabajar en equipo. Aquí es fundamental trabajar en equipo, provocar equipo, poner las reglas del juego de equipo. Me ha pasado en proyectos en donde inclusive estamos revisando los términos de referencia, los contratos, a ver a dónde hay vacíos que no apoyen que un contratista, que un subcontratista, que un diseñador, que un consultor no sepa que él tiene que participar en las sesiones de seguimiento. Porque si en los términos de referencia, si en los contratos, si en los carteles no hay algo enfocado a estas técnicas desde el punto de vista de cómo se va a aplicar o de ese compromiso, difícilmente vamos a poder pedirles durante la ejecución, ya cuando están contratados, que se alineen. Básicamente vamos a tener un gran enfoque a la planificación. Aquí hay tres formas de enfocarlo. Vamos a tener la planificación o el cronograma completo, la planificación maestra. Vamos a enfocarnos desde ese cronograma maestro o completo a una intermedia, lo que en Lean se llama look ahead. Un plazo más a mediano, a corto plazo. Se habla a veces de que ahí podemos estar viendo 6, 4 semanas. Yo pienso que no necesariamente tiene que ser tan estricto, pero que sí el enfoque es vea el horizonte, vea su punto de meta, no pierda su enfoque a ver el final del proyecto en el cronograma, sino que ahora vea a corto plazo, detalle un poquito más lo que tiene que hacer, evalúe un poquito más lo que tiene que hacer a mediano plazo para pasar a la tercera forma, que es la planificación semanal. Es decir, cómo yo me voy a enfocar en todo lo que tengo que hacer a cortísimo plazo. Y ahora vamos a ver cómo. Luego viene el enfoque de seguimiento. Aquí yo a la izquierda preparo, en el centro ya voy a hacer el seguimiento, que ahí voy a revisar muy detalladamente cuál es el avance semanal, voy a revisar cuál es el estado del proyecto y voy a sacar dos valores que uno es las causas por las que no se cumple el avance, el CNC, causas de no cumplimiento. Y ojo que aquí estoy diciendo causas. A veces nos pasa en los proyectos que la gente lo que dice, lo que presenta son los problemas. Y me ha tocado estar en sesiones últimamente en donde la gente me dice, es que la causa es que no hay material. Ok, ¿por qué? Porque no se ha traído. ¿Por qué? Porque no se ha comprado. Entonces, ¿por qué? La idea es que nos lleve a las causas. Y el otro dato es el porcentaje
de actividades completadas, el PAC. Esto, como vamos a ver más adelante, nos va a llevar a mucha información gráfica, que es otra característica del modelo, de que esto tiene que entrar por la vista, esto tiene que verse de una forma muy sencilla. Estos no son informes escritos de muchas páginas, estos no son informes de mucho texto, estos son datos gráficos. Y ahora vamos a ver ejemplos. Y la tercera parte es, bueno, cómo voy llevando no solamente datos históricos de qué es lo que me está provocando atraso, sino también cuál va a ser el plan de acción correctivo o cuál va a ser el plan remedial basado en las causas. No basado en los problemas ni basado en las consecuencias, sino en las causas. Entonces vamos a entrar a trabajar con el equipo presente en resolver esas causas, pero también a comprometer a los responsables, a los encargados, o más bien a los que tienen a cargo en el proceso la solución de esas causas, los vamos a comprometer a que ellos resuelvan y definan, y si es del caso, ahí en la sala, negocien cómo lo van a resolver. Viéndolo de otra forma, entonces tengo una planificación maestra. Aquí es importante, y aquellos que antes no estábamos muy acostumbrados a hacer cronogramas detallados, a hacer cronogramas que sean herramienta y apoyo para el proyecto. Muchos de nosotros a veces hacíamos el cronograma como un requisito, hacíamos el cronograma porque me lo pidieron, pero aquí ya se vuelve todavía más importante desde el punto de vista de herramienta de control. Entonces, hasta hay que ir depurando cada vez más el estilo, la forma, el contenido en que yo hago los cronogramas. Y deben ser cronogramas que tengan los recursos, que tengan una secuencia de diseño o construcción, pero que permita ser muy cuantitativo, que permita tener actividades que sean medibles. El segundo paso va a ser la planificación intermedia, que es donde ya yo me voy a quitar la visión al final del proyecto y me pongo a ver a 6 o 4 meses qué es lo que se me viene, qué es lo que está inmediato, qué es lo que se me podría complicar. Aquí interviene otra área que es muy útil para este seguimiento, que es de un área muy importante de administración de proyectos, que es, por ejemplo, el análisis de riesgos. Cuando yo llevo un enfoque a ver mi cronograma, teniendo presente que podrían haber riesgos que ya identifiqué por un plan de riesgos, que podrían haber riesgos activos o que se me podrían adelantar o que podrían desaparecer, esa mira en los riesgos es necesaria en esta planificación intermedia y en la planificación maestra. Y en la planificación semanal es donde vamos entonces a concretar, a detallar cuál es la situación de la semana. En otras palabras, lo que les estoy diciendo es la dinámica de aplicación de las planes. Por ejemplo, yo les estoy hablando desde Liberia, en un proyecto, vengo un proyecto muy complejo. La dinámica es que todos los martes a las 2 hay una reunión de seguimiento con el equipo involucrado en un sector. Entonces, en esa reunión se presenta el cronograma de la semana, se revisa esa programación intermedia para ir previendo qué se me puede venir que no tengo controlado, pero también se habla de cuál es el final del proyecto por si también hay algo que no tengo dominado. Y este ciclo se repite cada semana. Cada semana este ciclo se repite. Lo que se hace, como lo vamos a ver ahora en un gráfico, es que se va moviendo la semana dentro del cronograma. Y al ir moviendo la semana dentro del cronograma, voy llevando un detalle de cuáles son las actividades que tengo que cumplir en cada semana, en la semana que estoy revisando. Voy llevando un detalle de las que se me quedaron rezagadas, de manera que yo llevo un control y un seguimiento muy puntual, no mensual, porque puede ser que si lo reviso mensualmente o quincenal, sea ya tarde tomar acciones correctivas y ya he acumulado atraso. Aquí es semanal. Inclusive hay proyectos complejos en donde, además de esta sesión semanal, hay sesiones muy cortas diarias, que en algunos proyectos les llaman
hagamos reunión de aparado, que es, pongámonos aquí de acuerdo los involucrados mañana para resolver un tema, saquémoslo de la cadena de valor si nos está causando problemas y seguimos adelante. Entonces son diferentes dinámicas, pero fijo una sesión semanal. Y en esta sesión semanal es donde se calcula, hay una persona, dependiendo del tamaño del proyecto, dependiendo de los recursos disponibles, muchas veces hay una persona encargada de la coordinación de las planners en los proyectos. Y ella es la que previo a la reunión semanal calcula el porcentaje de actividades completadas, calcula la causa de no cumplimiento y calcula cuál es el avance real entre el planeado y lo presenta en esa reunión. Entonces son reuniones muy dinámicas, no son reuniones largas, como vamos a hablar dentro de un rato. De nuevo, entonces, ¿cómo y con qué? Tenemos que tener requisitos, un cronograma detallado a lo que más pueda uno. Aquí es muy útil dentro de las técnicas y herramientas de administración de proyectos, elaborar estructuras desglosadas de trabajo, que puede ser un tema que si bien lo tienen más adelante, podemos desarrollarlo y hacer ejemplos con ustedes, pero las estructuras detalladas de trabajo es una dinámica tan interesante, tan útil, que le permite a uno hasta mentalmente enfrentarse a los proyectos y tratar de desglosarlo en componentes, primero de entregables y luego de paquetes de trabajo. De manera que uno siempre se obliga a no quedar en lo general, a no quedar en lo superficial, sino a detallar. Tengo que tener una estrategia lógica de diseño y construcción, pero tengo que elaborar mi cronograma con un enfoque a medición, o sea, que tenga actividades que sean medibles y que permita ir haciendo cortes semanales, ojalá diarios. Y aquí, bueno, ya uno actualmente con la tecnología se puede apoyar en diferentes software, como lo ha sido el MS Project, que es uno de los más utilizados para esto. Aquí viene la idea principal, que es, pongámonos a relacionar cómo lo hacemos, las 18 personas que estamos acá, o cómo lo hemos hecho. Probablemente alguien sí lo está haciendo bajo estos enfoques, probablemente otros no, algunos no lo hacíamos, pero aquí es donde uno, líder del proyecto, y hablando del tema de liderazgo, aquí es donde uno perdón, eh, empieza a jugar un enfoque de líder para ir provocando en el equipo compromiso y no que ellos vean que la responsabilidad de las acciones correctivas es de otros o no me toca. Entonces, este propósito de compromiso, tal vez para mí, es uno de las metas principales, pero a la vez ha sido el logro más interesante que provoca estas técnicas. Y vamos a ver ahora con imágenes cómo. Lo otro que ocupo es la planificación intermedia, la planificación semanal y buscar quiénes son ahí mismo en la sala de reunión los responsables o los encargados o el que tiene el proceso a cargo para liberar aquellas cosas que me están complicando el avance del proyecto. Por ejemplo, me tocó en algún momento estar y ahí viene una foto, en proyectos de interés social. Trabajé 18 años en eso y aplicamos esto como una consultoría que luego que salí de la organización me tocó hacer. Y había mucha restricción relacionada a compras, mucha limitación relacionada a compras, a proveeduría. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a tomar decisiones si aquí en la reunión no está el encargado de proveeduría? Entonces empezamos a involucrar ocasionalmente al proveedor de la empresa, de manera que él ahí nos dijera cuáles eran las soluciones. Y esa es la otra parte que tiene esto, es soluciones rápidas, soluciones inmediatas, llamando o confrontando al responsable de liberar esa restricción. Porque ¿qué es lo que nos pasa a veces en la forma tradicional que lo hemos hecho? Nos llevamos para oficinas, nos llevamos para después
las metas o las tareas, y eso puede tal vez llevarnos 2, 3 días más, y eso puede ser muy, muy crítico en un proyecto. Aquí la idea es que en el momento tengamos a las personas y si no, con una llamada. Lo otro es que entonces hay que calcular las causas de no cumplimiento. Vamos a ver ahora en los gráficos que ya hay empresas o profesionales que dicen, bueno, yo voy a clasificarlas en materiales, en mano de obra, en equipo, en hasta alimentación a veces, proyectos fuera de la GAN que son bisemanales. Entonces empiezo a clasificar tipos de causas de manera que yo pueda dar datos de eso. Y hay otro aspecto que no solo logra la técnica, sino que también hay que provocarlo, hay que hacerlo, que es que mejora la comunicación. Como les dije antes, esto es muy gráfico. Esto no es de que la gente reciba informes y se los vaya a leer. Esto es que vea el dato ahí y lo entienda, lo comprenda. Entonces esto provoca una mejora en la comunicación. Hay proyectos en donde algunos de estos datos, de alguna manera atractiva, se publican en los lugares por donde las cuadrillas pasan, por ejemplo, el comedor, las bodegas, gráficos donde diga avance que hemos logrado a esta semana, eh, estamos alcanzando las metas semanales, tenemos un atraso en esta actividad, trabajemos por esta. Entonces, esa información empieza a causar impactos, pero a la vez empieza a mejorar la comunicación. Como les decía, debe realizarse una vez a la semana. Es deseable el mismo día, a la misma hora. ¿Por qué este detalle? La gente empieza a no solo adquirir compromiso, sino a estar en una dinámica fija en donde sabemos que en construcción es a veces complejo el tema de las reuniones, sabemos que en construcción hay gente muy quitada para las reuniones, entonces aquí tenemos que crear una cultura hacia el seguimiento basada en un momento único, en una hora única, en un rato corto que no debe sobrepasar ojalá la hora, en donde se conversa, se discute, se resuelve. Por eso es deseable que sea el mismo día. Y algo muy importante, si no están los involucrados directos, si no están los que participan en la producción de la cadena de valor del proyecto, no logramos mucho. Hoy ya, después de varios días de insistir en esto, por ejemplo, ya hoy habían 17 personas entre subcontratistas de aire, subcontratistas de paredes, subcontratistas de repellos, subcontratistas de electromecánico, maestros de obras, ingenieros, a veces los diseñadores. Habíamos 17 personas, pero ese ratito es valioso, ese ratito de ser parte de, ese ratito es donde vamos a resolver. Debe ser rápida y concreta y algo muy importante también, que es un cambio a veces cultural que hay que provocar, incentivar la puntualidad y el compromiso. Entonces aquí tiene mucho de que empecemos a la hora y terminemos a la hora, de que a lo que vinimos y no como que quede en el aire. La reunión debe prepararse, por eso a veces aparece el coordinador de las planes y los involucrados deben ir preparados. Entonces, muchas veces, ahora lo que se hace es que por medio de un chat se les manda las tablas de avances para que ellos ya lleguen con la información revisada. Son gráficas, se les manda en planos las metas y ubicadas en planos de qué es lo que se debe hacer, entonces para que lleguen preparados. Perdón. Esto es parte de las reuniones. Esta foto a mí me gusta mucho. Esta foto puede tener unos 10 años, 12 años. Eh, a veces, como dicen, la peor acción es la que no se hace. Aquí yo me convencí de que más allá del librito, de lo teórico, cuando uno se empeña en hacer un cambio, en provocar cambios,
lleva más posibilidad de lograrlos. Este es un proyecto de interés social. Aquí eran alrededor, creo que unas 200 soluciones de vivienda. ¿Por qué resalto lo de interés social? Bueno, los proyectos de interés social tienen unas características interesantes, ¿verdad? Los recursos son todavía más limitados. Muchas veces participa en esta ONG que yo tenía relación, participa gente de una escolaridad muy baja, muy baja. Aquí están sentados algunos maestros de obras que eran parte de las familias que iban a tener su solución de vivienda. Y lo que vemos es al encargado del Last Planet explicando las actividades en forma gráfica que se iban a estar trabajando según el cronograma de 6 semanas. Esta persona preparaba todo, les explicaba cómo iban. Vamos a ver ahora tablas donde cada uno de estos maestros de obras o contratistas que tenían sectores se les calificaba y ellos iban sintiendo, voy a usar un término popular, como dice, el ácido de que el atraso estaba totalmente identificado y personalizado en alguno de ellos. Y ellos tenían que ver cada semana cómo llegaban a proponer las soluciones. Eso es generar compromiso. Esta es una gráfica del porcentaje de actividades completadas. Hay diferentes formas, pero la idea es que se muestre un gráfico en donde se diga, bueno, esta línea roja era el cronograma, estas barras son los resultados a cada semana. Entonces hubo un crecimiento, luego cayó, hubo otro crecimiento, se mantuvo, creció, bajó, hubo otro crecimiento y bajó. En cada semana se analizaba con ellos cuál era la causa raíz de esos atrasos. Espero dejarles el mensaje de que qué es lo que esto provoca, que esa imagen le queda mucho en la retina. Esa imagen de ver que una barra está más abajo que la roja, que es el plan, en muchos de ellos quedaba y era más funcional que leerse un párrafo de 5 renglones o de 10 renglones. Y esto era toda la semana. Entonces también se va generando una curva de aprendizaje. Otra forma es graficar las causas de no cumplimiento, o sea, lo que está provocando que aquí tengamos menor producción, aquí se está identificando qué es lo que lo está provocando. Entonces, en este caso particular, habían temas de subcontratos, habían temas de coordinación en terreno, de diseños, de materiales, y detrás de este gráfico estaba tabulado cuál era la razón de los materiales o cuál era la causa raíz de los materiales. O sea, aquí yo no me puedo quedar con el gráfico que diga materiales, porque materiales puede significar muchas cosas. Si hiciéramos una encuesta aquí entre los 18 que estamos, alguien me puede decir materiales defectuosos, que llegaron tarde, que no se pidieron, que no estaban en presupuesto, que se lo robaron. Pueden haber, entonces, detrás de esto, sí hay una identificación de cuál es la causa raíz. Y ahí es donde tiene relación a la palabra last planner, el último planificador. Llegar a la raíz de la causa principal y llegar a la persona que tiene el poder, la decisión, la responsabilidad de planificar qué va a hacer para corregir esa causa. Entonces otra vez aparece los gráficos. Y vean que he dicho, no sé si me van captando, pero he dicho muchas palabras, he dicho muchos términos, he dicho muchas ideas que para mí es el pensamiento Lean, el pensamiento Last Planner, y estoy seguro que si uno se mete más en estas técnicas, puede encontrar cada vez más diferentes formas de adaptarlo al seguimiento y control. Una cosa que no he dicho es que esto se puede hacer para procesos de diseño, esto se puede hacer para procesos de consultoría, esto se puede hacer para cualquier cosa. A mí alguien me dijo, en una vez que llevé un curso de Lean con unos españoles, que o no me dieron mucha pelota a la pregunta de que si tenían experiencia aplicándolo a carreteras. Bueno, un grupo de colegas
y aquí veo algunos, nos tomamos, digamos, la iniciativa de aplicarlo en una carretera muy importante en Costa Rica y no sé si dos compañeros que veo acá recuerdan o pueden ahora opinar, pero era diferente ya cuando a cada persona se le pedía cuentas, era diferente ya cuando a cada responsable, sea de servicios públicos, sea de diseño, sea de construcción, sea del ramo, de la rama, se le decía, ¿y qué va a hacer? O se le decía, ¿qué nos propone para la siguiente semana? Aquí hay otras formas de graficar datos. Recuerden, como les decía, esto tiene que entrar por la vista. Y una de las cosas que encontramos en este proyecto de interés social fue que nos permitió evaluar con indicadores o con datos a los contratistas. De manera que, vamos a ver, de una manera sana, ellos vieran cómo iban y se fuera generando competencia. Entonces fue muy interesante porque nos dimos cuenta que antes de las reuniones, parecía como cuando uno está en la escuela o colegio, se ponían de acuerdo con un chat alterno, con un chat aparte, y alteraban los datos de su avance. Ya cuando metimos la persona encargada de las planes y empezamos a ver los datos más reales, ellos empezaron a ver cuál era el contratista que estaba provocando mayores atrasos. Habían contratistas buenos, habían encargados de sectores buenos, habían algunos muy rezagados por diferentes razones, y ellos mismos los fueron sacando. Llegaban y nos decían, bueno, mire, fulano definitivamente no va a seguir, y tenemos a alguien que le recomendamos. Entonces, esto también puede servir para provocar mayor eficiencia cuando uno muestra de una forma sana competencia entre ellos. Esta es la gráfica entonces del primer paso, que es cuáles son mis datos de cumplimiento, cuáles son mis datos de análisis, cuáles son las causas. El segundo paso, veo la programación a 6 semanas. Y el tercer paso, cuáles son los compromisos semanales. Hay otro efecto que produce este pensamiento, que es el liderazgo. No solamente la persona que dirige la reunión, sea si estas reuniones o estas sesiones, porque no es una reunión tan tradicional, alguien habla y no lleva un liderazgo hacia cumplimiento, hacia compromiso, hacia resolver, puede ser que no nos sirva de nada. Entonces, siempre hay una persona que está a cargo de la reunión. Estos papelitos es un complemento que se usa, no sé si algunos los han visto en proyectos, sobre todo proyectos como torres, como edificios. Estos papelitos lo que significa es que en la parte de arriba horizontal está el número de semana, según el cronograma. Y cada color que ustedes ven acá, es el compromiso de cada involucrado, sea contratista, sea diseñador, sea el de proveeduría, el compromiso que él anota en la semana que se compromete para que el cronograma no se atrase o se alcance el atraso. Entonces, a veces uno llega a proyectos en donde es tan valiosa la información acá por el compromiso que se adquirió, que estas pizarras hasta están con llave, están protegidas con vidrio y con llave, porque eso es lo que está dando la pauta con base en el cronograma aprobado oficial de cómo se está desarrollando el proyecto. Y aquí esta gente está revisando y resolviendo. Entonces, esta es otra modalidad. Yo recomiendo o lo he aplicado, no entrando de lleno todavía a este tipo de compromisos, sino más bien ir creando ese cambio de cultura, ir creando ese nivel de compromiso para que después, ahora sí, levántese y venga, dígame e indíqueme y anote cuál va a ser su compromiso, su cantidad de obra o cuál va a ser su producto o su tarea con cantidades que usted va a resolver en esta semana. Este es otro ejemplo de salas. Ahí hay otra forma de pizarras. Por ejemplo, en este caso, arriba están las semanas
En cada semana hay papelitos pegados con el compromiso y aquí a la izquierda, en vertical, cada pizarra tiene las cuadrillas que están a cargo de esas actividades. Lecciones aprendidas. Debe ser muy concreta. Se pide la palabra. Este fue un requisito que si los dos compañeros creo que están acá de la carretera, poníamos las reglas del juego al inicio de la reunión. De manera que no haya distracción, de manera que no haya, que la gente no se me desubique, que la gente no haya muchas conversaciones fuera de la reunión y que se vaya incentivando que ese momento es, por decirlo de esta forma, es clave dentro del seguimiento del proyecto. Entonces, publicábamos las reglas del juego o el propósito de la reunión. Aquí otras cosas que se aplican a veces, y aquí el compañero Juan Diego nos ayudó mucho en esto, que es el seguimiento. Uno va encontrando diferentes herramientas o técnicas para fomentar este compromiso. Entonces, una herramienta como el Trello o cualquier otra que digitalmente envíe la tarea a la persona, se va llevando también esos compromisos. Son opciones alternas, son opciones alternas. Yo lo que les recomiendo es usen todo lo que esté a su alcance para generar el compromiso. Puede ser desde los papelitos adhesivos en las paredes hasta técnicas como estas digitales, pero algo en donde ese encargado de puño y letra o en su computadora reciba el compromiso. Esta segunda foto a la derecha también es muy representativa para mí porque por el tema que les decía, escolaridad, por el tema de gráficas, por el tema de compromiso, esta persona que está aquí delante de todos se levanta y él va a pegar su compromiso. Esa acción de levantarse, de escribirlo con su puño y letra, no sé si logro transmitirles el mensaje, pero vieran el efecto que tiene en este involucrado, en este interesado, para producir lo que a él le toca. Vuelvo al ejemplo de cuando estamos en la clase. ¿Quién tiene dudas? Nadie. ¿Todo quedó claro? Sí, aquí es diferente. Pase adelante, escríbame y pégueme su compromiso. Esa acción representa mucho en los proyectos y entonces permite que también ya digamos, la responsabilidad de lo que se debe hacer no esté solo en el ingeniero o el arquitecto del proyecto, sino es un trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo y es un trabajo de suma de esfuerzos y todos están buscando lo que al inicio les dije. Quitemos las restricciones, quitemos lo que no me está generando valor al proceso. Ventajas, esto es más detallado, es más detallado que la tradicional programación y seguimiento general. Produce constancia, o sea, ya cuando uno lo hace semanalmente es una constante y hay que llegar preparado. Ya no solo el tema de compromiso, sino que hay que llegar preparado. Aplica tiempo medidas correctivas, o sea, el identificar las causas, el graficarlas, provoca trabajar por medio de medidas correctivas inmediatas. Y a veces suben de nivel. Puede ser que en algún proyecto yo tenga que hablar con el gerente, con el director o hasta el dueño de la empresa para algo que ya escapa a mis manos. Es más ordenado, es una estructura más ordenada, no es así como que se reúnen en pasillos, que se reúnen en el campo, que hablan un poquito y no llegan a nada o que quedó ahí, sino que es más ordenado y hay mucho compromiso y mucho involucramiento. Es más constante el seguimiento, se gestionan las restricciones. Yo uso la palabra restricciones, hay gente que usa limitaciones, hay gente que usa cualquier otra palabra,
que dé una idea de algo que no me permite avanzar. Y algo muy importante es prevenir. Algo muy importante es crear la cultura, o esto lo provoca, de una planificación y seguimiento anticipado. Cuando uno ve la programación maestra, todas las semanas está repasándola, todas las semanas ya casi que la tiene de memoria, y se viene y recorta a 6 semanas, y luego al día o a la semana, eso provoca una cultura de anticiparse mucho a posibles eventos que no tengo bajo control, llámese riesgos. Y ahí algunas otras ideas, ¿verdad? Hay cambio de enfoque, de pensamiento, hay cambio hacia el control, cambios en cuanto a la forma de programar. Por ejemplo, ahora por acá nos hemos dado cuenta que algunas partes de los cronogramas no tienen cuantificada la cantidad de obra a hacer. Bueno, eso es una limitación. Si dice paredes, pero no dice cuántos metros cuadrados, si dice pisos y no dice cuántos metros cuadrados, posiblemente eso me va a limitar el seguimiento. Y ahí es donde viene el ciclo, mejora continua, planeo, hago, reviso, corrijo. Constantemente uno está buscando formas de hacerlo mejor. Es un lenguaje muy gráfico, está respaldado, cada semana va quedando guardado todo y genera el compromiso. Y yo puedo tener índices de cumplimiento. Voy a compartir otro ejemplo ya para darles la palabra. Por ejemplo, ahí me parece que ya estoy logrando compartirles como unos diagramas de barras. Sí, sí se ve. Esto que está acá es lo que uno va moviendo. Uno va moviendo cada corte la semana que está evaluando. Entonces, siempre voy a ver el final. Siempre tengo la mira puesta en ese final. Voy a ver unas 6 semanas adelante y me concentro en la semana que estoy trabajando. La próxima semana muevo esto a la semana que voy a evaluar. Voy a medir las causas de no cumplimiento del periodo anterior, cuál fue el porcentaje de cumplimiento y planeo esta semana. Aquí hay que tener cuidado para que no me malinterpreten lo que estoy diciendo. Planeo lo de esta semana. El programa no cambia, sigue siendo el mismo. Lo que estoy haciendo es depurando la organización de trabajo hacia el cumplimiento de estas actividades. Y voy ajustando, pero el cronograma en su fecha final no cambia. Vamos a ver si tengo otra imagen por acá. Bueno, como les decía, se fomenta mucho la participación. Por ejemplo, aquí listas de asistencia. Básicamente eso. Entonces, por ahí es donde anda, por decirlo de esta forma, el pensamiento, la técnica. Esto da para más, esto da para más. Aquí lo ideal es cuando uno hace talleres para poner a la gente a hacer estas cosas, para poner a negociar. Pero eso es lo que les tenía. Yo quedo totalmente a la orden para preguntas, comentarios, aportes, no sin antes pues darles las gracias, no solo al grupo de ustedes, que es otro grupo como los que están aquí abajo, que en este momento estamos fomentando muchas de estas actualizaciones, el mismo colegio con la comisión de gestión, el TEC, que ahora se tiene una proyección más fuerte hacia lo externo por medio de charlas como las que ustedes hacen, la Asociación de Costarricense de Gerencia de Proyectos, ahora se formó en Costa Rica el Instituto LIN y el grupo de ustedes, Proyectar, que me parece pues muy interesante que tanta gente tenga la opción de actualizarse y como le dije a Tatiana y a ellos ahora,
pues en lo que yo pueda también aportarles con mucho gusto. Quedo a la orden para preguntas o comentarios. Muchas gracias, don Miguel. De parte de Proyectar, estamos más que agradecidos por su espacio, su conocimiento brindado esta noche y sabemos que es un tema bastante novedoso en el sentido de que a muchas empresas ya les están generando esta obligación, ¿verdad? De lo que es el Lean Planner y muchos no saben el Lean o las Planner y no saben lo que es, ¿verdad? Y lo importante de nosotros mismos en nuestras empresas, microempresas o microproyectos o proyectos, tener o tomar la tarea ¿cómo es que se dice? La práctica, la buena práctica de ya generar todo esto por orden y eficiencia y el mismo compromiso en la calidad de los proyectos. Procedo a leer una consulta que puso el arquitecto Routing Alfaro en el chat. Indica, buenas noches. Gracias por compartir tan valiosos conocimientos. Deseo generar una pregunta. Dentro de la planificación del proyecto, ¿cuál puede ser el factor que más cambios o afectaciones produce dentro del mismo planeamiento, como puede ser el personal, material, capital, equipos u otros? Es muy fácil responderla, diría yo, pero por supuesto en términos primero jocosos, la mala planificación. Pero es que esa frase es tan trillada que si la detallamos, las causas, para mí, las causas es no se le dedica el tiempo necesario. Como decía antes, a veces hemos visto el hacer un cronograma, hacer un presupuesto como un requisito y no lo vemos como una herramienta que me va a servir para el futuro control. Cuando yo logre ver que esto previo, un cronograma, me va a servir, me va a ayudar, me va a facilitar el futuro control, puede ser que yo hasta busque no solo mayores datos, mayor preparación, mayor capacitación, sino también herramientas que me permitan tener un cronograma útil. Entonces, ese es un cambio, como el título de la charla, de pensamiento. Lo otro es cuando no tengo datos históricos o experiencia que me permitan decir, bueno, de acuerdo a mis rendimientos o de acuerdo a mi experiencia en otros proyectos, aquí yo sé que duro aproximadamente tanto, sino que las duraciones puede ser que a veces se den muy supuestas. Entonces, las causas para mí principalmente vienen de la elaboración y también de que a veces son muy generales. Aquí hay compañeros que tuvimos la experiencia de encontrarnos en un proyecto muy complejo en Costa Rica, de la carretera, y nos encontramos un cronograma para un proyecto de 107 kilómetros a 4 carriles, de, no sé si me equivoco, pero como de 800 actividades. No hay una receta para cuantificar qué es bueno y qué es malo, pero a un nivel de complejidad y empezar a sugerir, detallar más, terminamos teniendo un cronograma de más de 2000 actividades. Pero el esfuerzo que se dedicó, el trabajo que se dedicó, permitió mejorar mucho el control porque es más puntual. Podríamos citar también lo que nos estaba pasando en estos días, que es que el cronograma no tiene una relación a la cantidad de obra a hacer. Entonces las actividades dicen, por ejemplo, no es lo mismo decir diseño como tarea a decir diseño eléctrico con varios entregables en las semanas. O decir colocación de tantos metros cúbicos de concreto, sino que dice concreto. Entonces a veces esas generalidades no ayudan mucho en el control. Y lo otro es que los cronogramas a veces se hacen solo a lo que es la construcción. Y todos los demás procesos, no solo de diseño, no solo de trámites, no solo de permisos, sino también de entrega de obras, de pruebas, de reuniones, de comunicación, quedan por fuera y esos son, por decirlo así,
tareas que van sumando, que al no estar contempladas en el plazo, me provocan atraso. Entonces ahí es donde se vuelve interesante y digo sin ningún compromiso, el tema de estructuras desglosadas de trabajo, las CDTs. Es ese tiempo previo en que yo preparo todo el desglose de mi proyecto y a partir de ese desglose validado, ya yo preparo cronograma y preparo presupuesto. Pero antes tengo que tener todo el panorama del proceso. Entonces se me ocurren esas respuestas, no sé si el estimable compañero le responde. Muchas gracias, don Miguel. Procedo a leerle algunos comentarios. Indica Leonel Zúñiga, arquitecto también. Muy interesante la charla y gracias por el tema de mucha ayuda para nuestra profesión. Igual la arquitecta Marcela González nos indica, quería comentarle que esa metodología es muy similar a la metodología de gestión de proyectos de Kanban. Tuve la oportunidad de llevar un curso de AIC en España. Excelente charla, muchas gracias, don Enrique Barreda. Gracias por su presentación, Marcela. Gerardo Díaz, excelente charla, mucho aprendizaje. Y finalmente, don Vidal nos consulta. Entonces, el Last Planner es una herramienta colaborativa que forma parte de otras que están ligadas a la preinversión y la planificación. Primero un saludo a Vidal y gracias porque fue el que provocó que estuviera aquí, tan linda oportunidad. Yo diría que es más bien una herramienta para mejorar la planificación y el seguimiento y que se puede aplicar desde la preinversión. O sea, yo la puedo aplicar a cualquier parte de un proceso de la cadena de valor de un proyecto, porque si ustedes notaron, lo que tengo es un cronograma. Ese cronograma yo lo puedo hacer un cronograma para la preinversión, puedo hacer un cronograma para la inversión, puedo hacer un cronograma en la etapa o fase que yo esté del proyecto. ¿Cómo le voy a dar seguimiento? Puedo aplicar esta técnica. Y ya ahí vendrá, entonces, cómo yo logro el cumplimiento de los compromisos en la fase que esté del proyecto, sea preinversión, inversión o postinversión. Y es una técnica parte del Lean Construction. Y en lo que decía, creo que fue Marcela, totalmente de acuerdo. Yo he llegado a entender que al final todas las teorías, todas las técnicas, cuidado si no son las mismas o son parecidas. A mí inclusive a veces, no me gusta pegarme tanto a la técnica. Yo no me apego a las planners, inclusive a veces no lo digo, ni lo menciono. Y no sé si los compañeros Vidal y Juan Diego recuerdan, en el proyecto que estuvimos casi nunca mencionábamos las planners. Lo que hicimos fue provocar que la gente se comprometiera, que se reuniera, que llevara el aporte que le tocaba. Pero muchas veces cuando uno se afana o se centra en el nombre, podría tener alguna posibilidad de que no venda la idea. Pero yo sí creo que muchas se parecen. Y alguien puso por ahí que revisé y tiene toda la razón. Es una técnica colaborativa. O sea, en la medida en que con un líder yo ponga a la gente a trabajar para un fin común, que es el proyecto, a decidir en la sesión semanal, a resolver, al final estoy colaborando primero en bien del proyecto y segundo por la satisfacción de cada uno de cumplir. Entonces sí, también es una técnica que fomenta el ser colaborativa. Ok, indica don Henry Alfaro, excelente, muchas gracias. Y el arquitecto Juan Diego Salas indica se les hacía el recordatorio al inicio de cada reunión. Exacto, era la lámina que presenté ahí de los requisitos de la reunión. Entonces, una de las cosas, o sea, esto, el líder de la reunión, que en aquel momento uno de los principales roles los jugaba Juan Diego, el líder de la reunión no debe dejar de caer la reunión. Entonces, no debemos asumir que todo ya está claro. Entonces, cada sesión previo al inicio, se les indicaba los requisitos y los propósitos. Entonces, esto, por eso de nuevo mi título, el pensamiento. Al final lejos de apegarme al nombre, las planes, es una forma de pensar y de dar seguimiento.
Ok, muchas gracias. Sigue comentando el arquitecto Juan Diego Salas, y al final de cada reunión se le indicaba al contratista que tenía que programar para la siguiente reunión, con importancia en la liberación de las restricciones. Sí. Mu- Muchísimas gracias por los aportes. No sé si alguno desea hacer algún comentario, utilizar el espacio, o si no, procedemos a dar por finalizada la charla. Bueno, de nuevo de mi parte, don Miguel, bueno, de parte de todos, muchísimas gracias por su conocimiento, por habernos brindado hoy este gran tema, ayudar a más de uno a entender un poco mejor de qué se trata. Y también importante cambiar ese chip, que muchas veces no queremos cambiarlo, de lo que es el compromiso, la mejora continua y planificar mejor aún nuestros proyectos. A veces nos cuesta, a veces pensamos que qué pereza ordenar ciertas cosas, pero nos damos cuenta que es necesario, ¿verdad? Cuando el resultado es positivo, decimos que dicha que lo hicimos de esa manera. De Y nuevo, otra, muchísimas... perdón, Ajá. perdón, Tatiana, una recomendación y tal vez con conocimiento de causa y algunos compañeros recordarán. Yo les recomiendo que si alguien quiere aplicar lo que sea, no solo las planes, no lo que sea, pero en el caso mío, yo he tenido mayores posibilidades de éxito cuando utilizo el enfoque de pequeñas victorias o victorias rápidas. Y eso significa, eso venía en el libro El arte de la guerra, eso significa que no debo definir un modelo como este de planificación y seguimiento y esperar a tenerlo todo listo para aplicarlo al 100%, sino que en la medida en que yo vaya aplicando cosas rápidas, voy a tener mayor efecto. Y cuando tengo mayor efecto rápido, por pequeña que sea, eso va convenciendo más y va logrando involucrar a la gente. Entonces, aquí por ondeando, ya estamos haciendo ajustes, pero no son ajustes hasta haberme llevado meses o semanas de tener el 100% listo. Entonces, ahora que usted decía ese comentario, bueno, empecemos a revisar, por ejemplo, cómo estamos haciendo cronogramas y trabajemos solo en eso. Empecemos a revisar cómo estamos haciendo la reunión, cómo estamos llegando a acuerdos, y trabajemos solo en eso. De manera que al final la sumatoria de las pequeñas victorias rápidas nos va a dar el 100 de una manera más procesado y se logra ir convenciendo y se logra ir llevando a la gente a un cambio de pensamiento. Así es, más bien muchísimas gracias. Considero que es un gran cierre y es parte de la conciencia que debemos generar. Gerardo, Sí, yo nada más quisiera, bueno, agradecerte, Miguel, por la excelente charla. Quedo muy admirado en el tema de que definitivamente, digamos, las personas que, digamos, en el caso tuyo y las personas que dirigen el proyecto como tal a través de la planificación, eh, cómo tienen que manejar todo el tema de las habilidades blandas en todo esto, porque, eh, digamos, un manejo de un proyecto tan importante o grandes, si eventualmente la cabeza no está bien orientada, desde el punto de vista del liderazgo, pero también desde el punto de vista de sus habilidades blandas. Entonces, resulta ser que si las personas que son los que dirigen no tienen la concentración correcta y no tienen la inteligencia emocional correcta y no tienen todos los elementos que se ocupa para poder hacer que tantas personas, que es un equipo variado, porque digamos, si uno ve, no son solo profesionales, sino que son desde los operarios hasta los maestros de obras, hasta los que manejan la maquinaria, hasta los gerentes y todo lo que involucra y el propietario y todo. Entonces, el planificar de la obra, en este caso, los que dirigen, tienen que realmente ser una persona que sepa muy bien de lo que tiene que hacer, sobre todo en las situaciones que son más en contra. Porque me imagino yo que los proyectos grandes, no todo es a favor, o sea, no es un tema que siempre va en la misma línea
sino que siempre se encuentra algún tipo de obstáculos o un tipo de elementos que van variando la situación del proceso. Entonces ahí es donde realmente hay que asumir un liderazgo, como lo decís vos, Miguel, un liderazgo donde hay que estar como director de orquesta, nivelando un poquito la sintonía de todos para poder que todos vayan en el mismo barco y que vayan dirigiéndose hacia la misma línea, en la misma ruta. Gracias, Miguel. De mi parte, encantado, encantado, muy, muy bonita tu charla y ojalá en otra oportunidad nos puedas acompañar. Las gracias a ustedes, a su grupo, muy interesante. Y gracias a Vidal que me invitó. Espero haber cumplido las expectativas y gracias a Proyecto y a la orden, ahí en algún momento a la orden y también para hacer cosas en conjunto por medio de los grupos en que nos metemos, los que nos apasionan esos temas. Así es, ¿no? Reiterar también el agradecimiento a Vidal por haber hecho la conexión con Don Miguel. Poco a poco tenemos más profesionales en distintas ramas o ámbitos que nos dan parte de su conocimiento y muchísimas gracias, Don Miguel, por ser Sí. parte de ello en esta noche. Si yo hubiera sabido cómo iba a quedar el partido de anoche, no le acepto a Vidal la invitación. Bueno, Bueno, por pero dicha. ya sufriste ayer, Miguel. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, muchas Muy buenas gracias. noches, muchas Amable. gracias. Buenas noches. Y no queda más que invitarlos el próximo jueves. Tenemos una charla muy interesante sobre liderazgo. Entonces sería muy bueno que los que quieran participar estén y ahí vamos a estar tratando de enseñar un poquito sobre el tema de liderazgo que es muy importante hoy en día para todos, para nuestras profesiones y para nuestras empresas y nuestras familias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Así Buenas es, buenas noches. noches. Dejamos de Gracias, buenas grabar, por favor. noches.